esta Biblia seguirá siendo la misma. Es y será nuestra responsabilidad, no solamente los que predicamos en púlpito, sino los que predican en la calle con su ejemplo, los que predican en medio de su familia, en su casa, con su ejemplo. Y es nuestra responsabilidad que el contenido de cada mensaje, no importa la época, sea centrado en la doctrina que nos regaló Jesús. Nuestra iglesia está empeñada en que eso sea así. Podemos leer un libro que nos guste una, dos y hasta 3 veces. Pero estoy seguro que llegará el momento que sabes lo que va a pasar en la página siguiente. Pero cuando usted lee la Biblia y piensa en la Biblia, porque la Biblia no solamente se lee, sino que se piensa, sucede algo diferente. Comenzamos a recibir respuestas o a encontrar respuestas nuevas cada día que la leemos. Comenzamos a recibir como una especie de refrigerio en los tiempos que la necesitamos. Incluso podemos revisar nuestros álbumes de casa y ver fotografías de hace unos 15 años. El cómo nos vestíamos, el cómo nos peinábamos. Y quizás vestidos muy elegantes en la Navidad. Pero yo estoy seguro que usted ni yo podríamos aparecernos en una fiesta de familia o cualquier evento social con un peinado de hace 15 años o con una vestidura de hace 15 años. Estoy seguro que ninguno de los que están aquí, menos las damas, o con esos vestidos de hace 15 años, lo pudieran haber hecho. La religión pretende evaluar a las personas por la forma que visten al predicar. Y estoy seguro y muy convencido que los hombres y mujeres del pasado predicaban con la misma intensidad y la misma pasión. Estoy seguro con la misma claridad y con la misma elocuencia si ellos estuviesen en este momento. Incluso estarían vestidos con vestiduras modernas. Estoy seguro y convencido que podemos leer libros nuevos, podemos escuchar mensajes nuevos, pero también usted podría escuchar o leer algún libro de algunos hombres o mujeres o generales del cielo que hoy quizás están en una danza frecuente con nuestro Padre, como Kathryn Kuhlman, Oral Roberts, David Wilkerson, Charles Spurgeon, Billy Graham y tantos que predicaron la palabra poderosamente con contenidos espectaculares que nos traen o llevaban consigo una presencia inigualable del Espíritu Santo cuando transmitían un mensaje. Cada vez que veo estos hombres y mujeres, se presentaban con vestiduras muy elegantes. En el caso, el ejemplo que pongo de Charles Spurgeon, era uno de los hombres más vestidos de Londres. Pero la gente en esa época iba hasta ese mercado muy elegantemente vestido. Lo que sí le puedo asegurar en que en todos los mensajes de estos hombres y mujeres, lo común era la omnipotencia, la omnisciencia y la omnipresencia y lo inmutable y todas las características de Dios que contenían su mensaje.
Porque Dios nunca cambia. Podemos cambiar la moda, la forma de vestir, la forma de escuchar música, pero su palabra nunca pasará. Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. La religión nos ha separado realmente de la palabra y nos ha sumergido en rituales humanos. Nuestro enemigo, el diablo, nunca va a cuestionar la autoridad de un hombre, no importa la forma como se vista. Porque lo que está escrito en su palabra es respetado hasta por el mismo Satanás. Cuando Jesús fue bautizado en el río Jordán, dice la palabra que los cielos fueron abiertos. Quizás si dice que los cielos estaban abiertos, fueron abiertos es porque estaban cerrados. Y no hay que ser muy inteligente para entender eso. Quiere decir que en ese momento Jesús le plació que se cumpliera el propósito de Juan el Bautista de reconocer a quien tenía al frente, al Mesías esperado. Y como una trompeta los cielos se abrieron y vino esa gran voz donde dijo: este es mi Hijo en el cual yo tengo complacencia. ¿Saben una cosa? Allí también estuvo Satanás y escuchó ese mensaje del cielo. Cuando Jesús fue al desierto, Satanás le hizo algunas preguntas y todas se referían: si eres el Hijo de Dios, haz esto o haz aquello. Pero Jesús también sabía que Él era el Hijo de Dios. Mientras Satanás le preguntaba: si tú eres el Hijo de Dios, haz esto, haz lo otro, haz aquello. Pero en ningún momento Jesús le dijo, porque Jesús tenía la experiencia: ¿acaso tú no eres Satanás el que un día fuiste un adorador en el cielo? Y estoy seguro que el Satanás le reconoció porque de allí vendía. Y en algunas ocasiones el mismo Lucifer vio a Jesús con su padre unas cuantas veces. O sea, Satanás sabía en el desierto quién era Jesús. Pero que no hayan dudas, también estaba en el río Jordán cuando Dios abrió los cielos y dijo: este es mi Hijo en el cual yo tengo complacencia. Jesús, conociendo esto y sabía quién era, a quién se estaba enfrentando, porque la palabra dice que Jesús fue llevado al desierto para ser tentado. Jesús no le dijo: Satanás, tú mismo estuviste en el río Jordán. Satanás, tú eras Lucifer, como dije antes. Claro que nos conocemos. Jesús no dijo eso. Jesús tenía la experiencia de saber con quién se enfrentaba. Pero en su condición de hombre, Él nos deja claro que Satanás se vence con la palabra. Satanás no se vence con la experiencia en los 50 años que tienes en el ministerio, ni en los 30 años que tienes siguiendo a Jesús. Hay la necesidad de entender que si no conoces palabra es como si fueses un soldado que va a la guerra que no conoce su fusil. Jesús dijo: las escrituras dicen esto
y aquello. Fue que en cada una de las propuestas que le hizo Satanás, el hombre, el demonio falló. Y el Hijo del Hombre absolutamente no dijo nada, solo dijo: las Escrituras dicen. Porque Satanás solo se vence con la palabra. En el tiempo de Kathryn Kuhlman, Oral Roberts, David Wilkerson, Charles Spurgeon, Billy Graham, esos hombres, sus mensajes estaban contenidos de Biblia. Sus mensajes estaban contenidos de balas espirituales. Y ellos vencieron cada día a Satanás con su palabra. Y en este tiempo, tú y yo tenemos la misma palabra con que Jesús en el desierto se defendió del enemigo. No es mediante de una oración que te haga el pastor. El pastor puede orar por ti. El equipo de oración de la iglesia puede orar por ti. Puede acompañarte en tu oración. Pero es la palabra la que hace huir al enemigo. Porque su palabra es una espada y es de doble filo. Es cortante. Y cuando tú conoces tu arma con la cual tú te defiendes, tú no estás llorando si el pastor oró o no oró por ti. Tú sabes que le dices a tu pastor: pastor, acompáñeme porque estoy librando una batalla y sé que Dios me da la victoria porque su palabra lo dice. Jesús venció a Satanás y hoy seguimos venciendo con el mismo instrumento de batalla que nos fue entregado. Amén. ¿Están todos conmigo? Vámonos al libro de Mateo, en el capítulo 5, y vamos a leer del versículo 1 al 11. Y ahí dice que cierto día la gente se congregaba, que Jesús subió a una ladera de la montaña o la falda de la montaña y se sentó con sus discípulos a su alrededor. Se sentaron los discípulos alrededor de Jesús y él comenzó a enseñarles: Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Dios, porque a esos, dice este versículo, el reino del cielo les pertenece. ¿A quién les pertenece? Y a los que se dan cuenta de la necesidad que tienen de Dios. También agrega que Dios bendice a los que lloran, porque serán consolados. Dios bendice a los que son humildes, porque heredarán toda la tierra. Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dios bendice a los compasivos, porque serán tratados con la misma compasión. Dios dice en la palabra que bendice a los que tienen corazón puro, porque ellos podrán ver a Dios. Dios bendice a los que procuran la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto, porque el reino del cielo les pertenece. Dios los bendice a ustedes cuando la gente se burla de nosotros y nos persigue y miente acerca de nosotros y dice toda clase de cosas malas en nuestra contra porque somos seguidores de Jesús. Alegrémonos, estemos contentos,
porque nos espera una gran recompensa. ¿Dónde? En el cielo. Repita conmigo, en el cielo. Y recordemos que los antiguos profetas a ellos persiguieron de la misma manera que somos perseguidos. Estoy convencido que el Sermón del Monte que aparece en el libro de Mateo, que es una parte, una porción de ella acabamos de leer, fue repetido unas cuantas veces por Jesús y por cada uno de sus discípulos. Hay un detalle allí en el libro de Mateo que dice que cuando vieron la multitud, Jesús subió por una ladera de la montaña. Es decir, por una de las faldas de la montaña. Y que dice que Él se sentó y que sus discípulos le siguieron y se sentaron a su alrededor. Esto me dice a mí que Jesús primero le predicó este mismo mensaje a sus discípulos. Y luego de ver tanta gente aglomerada esperando por Jesús, puede escuchar al Mesías, que Jesús decidió hacer un servicio, un culto ese día. Y abrió este discipulado interno, enseñanza interna, privada con sus discípulos, para hacerlo público a todos aquellos que reconocían y necesitaban o tenían la necesidad de Dios. Esta escena y la condición de la multitud que esperaban se repitió muchas veces. Quizás eso impulsó a Jesús a rehacer este servicio muchas veces. Esto ocurría en muchas escenas de la Biblia. Luego de que Jesús predicaba en las sinagogas y se iba cansado a retirarse con sus discípulos, dice la palabra que cuando Él veía a la multitud, tenía compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor. Jesús les tuvo compasión porque estaban hambrientos. Escuchen esto. Confundidas, desamparadas como ovejas, desorientadas quizás. Fue cuando Jesús hizo esa comparación del ser humano con el animal más indefenso, más frágil de su creación. Jesús sabía que la gente a cual Él le predicaba eran todos judíos. Jesús sabía que todos conocían de la ley, porque era enseñada, no importando la clase social, a cualquier nivel, a todos los niños. Y de eso creo que ya prediqué la semana pasada. Jesús sabía que a esa gente le necesitaba de Dios. Querían tener la paternidad ausente que estaba en ese momento. Jesús sabía que la multitud eran creación de Dios. Y cuando el ser humano tiene la necesidad de estar con Dios es porque reconoce que es creación de Dios. Pero una vez que declara a Dios y declara a Jesús como su único y suficiente Salvador, reclama la paternidad del Padre. Cuando en el Sermón del Monte Jesús dijo
que aquellos que reconocían que necesitaban de Dios, es porque hay algo interno del ser humano que sabe que necesita seguir caminando su vida con paternidad. La escena y la condición de esta multitud generó un sentimiento humano en Jesús. Generó el mismo sentimiento que la gente tenía. Necesitaban del Mesías, porque su palabra les hacía cambiar de posición, de ser creación a ser hijo. Así que es falso cuando dicen todos son hijos de Dios. No, todos somos creación de Dios. Ser hijo es algo muy especial. Ser hijo es reconocer que hay una necesidad en el corazón de cada uno de nosotros, que necesitamos de Jesús. Dios bendice a los que son pobres de espíritu, y eso es lo que significa. Pobres de espíritu. El que es pobre de espíritu se da cuenta que necesita de Dios. Y esta palabra, el primer mensaje de Jesús dijo, de ellos es el reino de Dios. Si Jesús predicaba este contenido, donde desarrolló estos primeros 8 puntos que les hablamos o que leímos de la palabra, y por medio del cual recibiremos bendición, yo creo que es necesario que apuntemos a leernos las bienaventuranzas. Y que muchos mensajes se han enviado desde púlpitos, pero no se ha explicado por qué Jesús predicó de esto. ¿Para qué? Porque sabemos que las bienaventuranzas no te dan salvación. La pregunta es, ¿creemos y practicamos lo que afirmó Jesús en el sermón o el mensaje de la montaña? ¿Estamos viviendo el fundamento que Jesús nos dio en el sermón de la montaña, que dice que seremos bendecidos si nos comportamos de esa manera? ¿Estamos convencidos de que la palabra tiene poder para doblegar al enemigo? Si tu amén es un sí, el sermón del monte es el mensaje más claro que podemos recibir como hijos de Dios. El hombre no le es posible cumplir con lo que dice el sermón del monte si no tiene consigo el Espíritu Santo. Es imposible cumplir con el contenido del sermón del monte por propia voluntad. Por eso digo que no trae salvación. Así que vamos a leer el por qué yo estoy diciendo esto. Vamos al libro de Romanos, acompáñenme en el capítulo 5 y vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 5. Ahí dice que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de nuestra fe. ¿Y qué es la fe? Ver las cosas que aún no son hechas como si fuesen. Y que por medio de esto tendremos paz en Dios, gracias a lo que Jesucristo hizo por nosotros. Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en un lugar privilegiado, inmerecido, y podemos estar permanentemente allí, esperando con confianza
la alegría de participar del reino de Dios. También deberíamos alegrarnos al enfrentar pruebas y dificultades, las cuales vamos a tener, porque eso nos ayuda a tener resistencia. Y la resistencia nos da la firmeza de carácter que necesitamos para ser hijos de Dios. Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Pues sabemos que Dios nos ama con su infinito amor, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón de su amor. ¿Para llenar dónde? ¿Para llenar dónde? Y aunque esto no se encuentra en el Sermón del Monte, necesitamos el ministerio del Espíritu Santo en nuestra vida para cumplir lo que las enseñanzas que Jesús sí nos dejó del Sermón del Monte. El Sermón del Monte es como una bombilla, o mejor dicho, nosotros somos la bombilla. Una vez que hacemos lo que dice el sermón de Jesús en el Sermón del Monte, pero no podemos cumplir eso. Es decir, podrás tener la mejor bombilla, esa bombilla que está ahí no puede ser encendida si no tiene el poder. La fuente de poder que genera la electricidad para que la bombilla dé luz. Si nosotros realmente entendemos el Sermón del Monte como nos los han enseñado hasta ahora, le echamos una ojeada. Pero realmente, cada una de las cosas que desarrolla Jesús en este sermón tan importante para nosotros, no es más que el código de ética del reino de los cielos. La forma como se comportan aquellos que sí son hijos de Dios con la ayuda del Espíritu Santo. Los grandes principios enseñados aquí por el propio Jesús. No estamos leyendo lo que Pablo dijo, estamos leyendo lo que Jesús hizo. Pueden ser de provecho para cada uno de nosotros. Aquellos que creen que pueden con su propia fuerza llegar al reino de los cielos. Y aquellos que dicen que si ellos cumplen lo que dice el sermón del monte con su propia voluntad, yo le digo que eso es mentira. Pero tenemos que tener la conciencia que nunca podremos alcanzar lo que Jesús nos dice que hagamos en el Sermón del Monte si no creemos que el Espíritu Santo está en nuestro corazón. El propósito principal del Sermón del Monte es presentarle a los hombres el reino de Dios. Todos los que estaban allí conocían la ley. Todos los que estaban allí sabían de lo que Jesús hablaba. Pero sabía Jesús que se había deformado la ley por esos adendum o anexos que la iglesia del momento le añadía. Hablamos la semana pasada que Juan bautizaba y que predicaba del arrepentimiento. Pero sabía que tenía que presentar al Jesús, al Mesías. Mientras que Jesús debía presentar las buenas nuevas. Y que debía comenzar a formar discípulos para que estos siguieran y continuaran con su obra. Esto es lo que hizo Jesús cuando enseñó en el Sermón del Monte.
Debemos ser fieles seguidores de Jesucristo. Por eso digo que tenemos que aprender a leer y a pensar la Biblia. Porque la Biblia no solamente se lee, sino que se piensa. Y aquel que logre pensar la Biblia sabe y conoce que detrás de cada letra hay un mensaje para cada uno de nosotros. El cristiano que llama a Jesús como Señor buscará siempre tener la mirada puesta en Él, pero a sabiendas que necesita del poder del Espíritu Santo para poder caminar como un verdadero discípulo. Por eso sería inútil predicarle el sermón del monte a un mundo incrédulo. Jesús le predicaba a una multitud que creía que venía un Mesías. El mundo incrédulo nunca podrá entender a menos que se arrepientan y vuelvan de su viejo camino y su forma de vivir. Solo el Evangelio de la gracia de Dios puede lograr que los hombres obedezcan a Cristo. Una iglesia con mucho conocimiento de la palabra, con mucho literalismo, pero sin el poder del Espíritu Santo, es como esa bombilla sin el compresor que genera la luz. Muchas iglesias siguen creyendo y dicen: tienes que memorizar los versículos, pero no los ayudamos a pensar bíblicamente. Hemos predicado 1000 veces el sermón del monte, pero no nos dicen que nos sirve si no lo acompañamos del Espíritu Santo. El sermón del monte necesita ser predicado para traer convicción de pecado a los corazones de los hombres. El sermón del monte es la exposición del pecado de aquellos que sí conocían la ley, pero que no ha pasado de moda. Porque si usted lee cada uno de estos preceptos que Jesús nos dijo en el sermón del monte, sabe que muchos solo con la mirada pueden pecar. Expone a los hombres que han pecado y revela que no hay justo y que todos están destituidos de la gloria de Dios. Pero eso es lo que dice Romanos 3:23. El cristiano puede tomar los principios enunciados en el Sermón del Monte y considerarlos para sí mismo y convertirse en una hermosa bombilla, como dije antes. Pero sería un hombre lleno de puros conocimientos y literalismo bíblico. Estoy seguro de que si no se alimenta del Espíritu Santo, la visión será oscura. No podrás encenderte como ese carbón que necesitamos y que compartía con los servidores mucho más temprano. Por eso Jesús, esta predicación, este mensaje, se lo hizo primero a sus discípulos para que pudieran entender que tienen que convertirse en multiplicadores del sermón del monte y que en su debido momento, como dije en algunas 2 o 3 prédicas anteriormente, llegaría el regalo, llegaría nuestro Consolador, al Espíritu que pudiera mover el conocimiento del mensaje de las buenas nuevas del Señor.
Jesús enseñaba que somos sal y que somos luz. Jesús enseñaba sobre la misma ley que cada uno de ellos ya conocía cuando dijo: yo no vine a quitar la ley. Jesús enseñaba sobre el enojo. Jesús comenzó a exponer algunas cosas que allí él veía espiritualmente. Jesús explicaba y enseñaba sobre el adulterio. Jesús enseñaba sobre el divorcio. Jesús enseñaba sobre los juramentos. Jesús enseñaba sobre la venganza. Jesús enseñaba sobre amar a nuestros enemigos. Y aunque yo les predicara leyendo la Biblia, que eran las palabras de Dios, las palabras de Jesús, no podemos entenderlas si no pensamos la Biblia. ¿Para qué nos sirve tanta letra si no tenemos el poder del Espíritu Santo en nosotros que haga mover ese pensamiento humano lleno de conocimiento de Dios? Pero para eso tenemos que leer la palabra. Jesús nos enseña claramente en el Sermón del Monte lo que nosotros debemos hacer y también cómo lo debemos hacer, pegándonos a la fuente de poder para que se active ese conocimiento bíblico, para que se active el entendimiento y seamos esas bombillas encendidas, los pámpanos pegados a Jesús, encendidos a través de la savia que es el Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Quién dice amén? El Sermón del Monte nos enseña cómo vivir una vida de discípulos, la ética de ser un ciudadano del cielo, la ética de vivir como se vive en el reino de los cielos. No es casualidad que Jesús haya aparecido para ser bautizado. Tampoco que haya sido enviado al desierto para ser tentado. Luego de caminar por la orilla de la playa para recoger los 4 primeros discípulos, como hemos hablado. Tampoco es casualidad que haya escogido esa montaña para ser uno de los, diría yo, el mensaje más importante de la Biblia. Divulgar el mensaje que repitió muchas veces. El Sermón del Monte es como la primera carta de presentación. Una vez que fue enviado a comenzar su ministerio. El carácter de un ciudadano del reino conoce que porta el poder de Dios. Yo quiero que usted diga: yo porto el poder de Dios. Porque los hijos heredan lo que son el padre. Un hijo es lo que es su padre. El Sermón del Monte le sigue, bíblicamente hablando, a la tentación de Jesús en el desierto. La tentación en el desierto y el Sermón del Monte es en realidad la clave escondida. Escuche bien, las 3 tentaciones de Jesús no fueron realmente personales. Hay un mensaje escondido detrás de ella. Representan todas las tentaciones a las cuales están expuestos todos los seres humanos. Los deseos engañosos de la carne, los deseos de sus ojos y la vanagloria de la vida. Vamos a leer primera de Juan, capítulo 2, versículo 16.
pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Todo el mundo quiere el púlpito. Nadie está dispuesto a pagar el precio. En el desierto fue tentado por medio de los deseos de comer. Usted me va a llamar loco a mí, pero esta tentación que sufrió Cristo, ¿acaso no es muchas de las tentaciones que nosotros tenemos? Incluso como iglesia. Ustedes que son la iglesia deberían estar ocupándose del necesitado, porque la palabra lo dice. Cambian el sentido, y aquí le va a romper la cabeza lo que les voy a decir. Muchas iglesias caen en basar el ministerio del reino en un programa de asistencia social. Pan para todos. Pero Jesús no dijo eso en el desierto. La gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Muchos ministerios e iglesias que se han convertido, hay que ayudar al necesitado. Como yo digo, si Dios te manda $1 millón, le manda $1 millón a esas iglesias, Satanás le manda 1 millón de mendigos para quebrarte la iglesia. Cuando Jesús fue tentado, si tú eres hijo de Dios, convierte esa piedra en un pan. Son las mismas tentaciones que a veces caemos nosotros, que creemos que somos buenos. Porque yo no estoy diciendo que no alimentemos a nadie, estoy diciendo que sí hay que hacerlo, sin olvidar que detrás de un plato de comida tienes que darle el sermón del monte. Tienes que darle una prédica, porque no solo de pan vive el hombre. Y no quiero que me saquen de contexto lo que yo estoy diciendo. El pastor dice que no va a ayudar a nadie. Yo no he dicho eso. Yo he dicho que hay ministerios, y conozco ministerios, que no le predican la palabra a nadie. Pasan todo el día haciendo comida porque hay que ayudar al necesitado. Y esos ministerios no han, a ninguno de esas personas las han llamado a hacer una oración de fe. Yo no estoy diciendo que todos son así. Lo que sí estoy diciendo es lo que han visto mis ojos y lo que me confronta la palabra. Mucha gente, por su buen corazón, dicen, pero es que hay mucha gente en la calle necesitada. Digo, sí, venga conmigo, vamos a llevar el plato, pero usted le predica. Usted lo acompaña, lo hace su discípulo y lo trae a la iglesia. Hay muchas iglesias vacías con comedores llenos. Por eso que para tener revelación tienes que leer la Biblia, pensar bíblicamente. Vamos a ponerle Biblia a esto que yo estoy diciendo. Mateo 7, 24 y 25. Todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque llueva a cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo porque está construida sobre un lecho de roca. Wow.
La pregunta es, ¿seremos como ese hombre prudente? ¿Estamos haciendo nosotros en nuestra vida prudente con lo que hacemos, con las finanzas que manejamos, a quién ayudamos y a quién no se puede ayudar? Pastor, ayúdelo. Y si está pasando por un proceso, déjelo que termine su proceso. Miren, una vez en otra iglesia, un pastor me llega y me dice: pastor, vamos a ayudar a esta persona, porque de verdad fuimos a su casa y la condición está muy mala. Digo, vamos a ayudarla. Y le mandaron cama, colchones, nevera, línea blanca. Le llenaron la casa. Feliz. Al domingo siguiente, nosotros sin esperarnos, había una cola, una fila de gente que quería entrar a la iglesia con papelitos para que también lo ayudaran. Y yo le dije al pastor: pastor, ¿y con qué? Usted no debe predicarle ahora. Vaya a ese lugar y predique la palabra de Dios. Al otro domingo no vino ni a la que le habíamos ofrendado. Esa iglesia es muy maluca. Esa iglesia no ayuda a la gente. Es un concepto, Satanás, que te pone en la cabeza y te dice: si tú eres hijo de Dios, convierte esa piedra en pan. Y ahora entendemos el mensaje. Deja de llamar a tu corazón piedra. Tu corazón habita el Espíritu Santo. Y no es tu cabeza la que, sin entender palabra, porque no la lees, ni entender ni pensar bíblicamente, porque aún no la lees, el que le dice a la iglesia a quién debe ayudar y a quién no. Es el Espíritu Santo. También dice la palabra que tenemos que ser luz para la casa. Hay mucha gente que es luz para la calle y oscuridad para su casa. ¿Por cuánta gente no hemos orado? Vienen a la iglesia, reciben el milagro del Señor y luego no vienen más. Vamos terminando. El sermón del monte no es más que la ética de los hijos que habitarán eternamente en el reino de los cielos. Repito, el sermón del monte es el libro ético. ¿Cómo se llama eso? El código de conducta. El código ético de comportamiento. ¿Cuántos códigos de comportamiento ético no hay en las empresas? Y la gente dice: yo cumplo con el código ético mientras esté en la empresa, pero mientras esté fuera de la empresa no lo cumplo. Pero Jesús nos está diciendo en el Sermón del Monte: este es el código ético de cómo se vive en el cielo. Dice incluso que si peca con el único ojo que tienes, sácatelo. Es preferible que llegues al reino de los cielos ciego
pie tuerto en la eternidad de Satanás. El código de ética, sin un verdadero convencimiento del corazón, es la nada. Pero cuando tú sabes, conoces el comportamiento ético y recibes a Jesús en tu corazón como tu único y suficiente Salvador, recibes al Espíritu Santo en tu corazón, y entonces lo que es ético comienza a ser parte de tu vida. Pastor, pero eso es muy difícil. Sin la ayuda del Espíritu Santo no lo podremos lograr. El Sermón del Monte representa lo que Jesús vino a decirnos, cómo era el cielo, cómo se comportaban, cómo eran los hijos de Dios en el cielo. Y con la ayuda del Espíritu Santo, nuestro Consolador, podremos llegar a obtener la ciudadanía, el pasaporte que nos dice Pedro Cordero, Juan Meléndez, son ciudadanos del reino de Dios. Gracias por acompañarnos en esta transmisión. Te invitamos a vivir un momento genuino en la presencia de nuestro Padre Celestial. Comparte las maravillas que Dios está haciendo en tu vida